El abrazo es una de las necesidades primordiales que tiene el bebé o la bebé al nacer, ¿no? Es como el primer contacto que tiene, es a través del contacto físico y marca como una impronta, marca como si fuese un sello para toda la vida, ¿no? Hay un montón de estudios desde la psicología, desde las neurociencias, sobre la imagen que queda impregnada en nuestro ser a través de los primeros contactos físicos que nosotros tenemos. Y si uno quisiera hacer casi una especie de experimento social, sería bastante certero darse cuenta que esto es así. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno está angustiado, muchas veces la angustia se ubica en distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Hubo un autor que hablaba que esas partes en el cuerpo se llaman corazas caracterológicas, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene como un mapa en el cuerpo donde tiene corazas caracterológicas. ¿Qué significa? Cuando uno está nervioso, esa ubicación en el cuerpo de la coraza caracterológica es lo que se enciende, y entonces algunos están nerviosos y se hacen encima. Parece que la coraza caracterológica la tienen los intestinos, ¿no? Cuando uno está nervioso, algunos se marean, parece que la coraza caracterológica la tienen más en la cabeza. Algunos se contracturan y entonces parece que la coraza caracterológica la tienen en la espalda, ¿no? Cuando uno está enamorado, a algunos les tiemblan las manos de los nervios, parece que la coraza caracterológica se enciende en el amor, quizás en las manos. Algunos en la panza, las famosas mariposas en el estómago, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que cada uno de nosotros tiene como un mapa de corazas caracterológicas. Ahora, el común denominador es que cuando se enciende la angustia, casi siempre la angustia se siente en el pecho. La coraza caracterológica de muchos de nosotros, no de todos, porque va a depender, pero en su gran mayoría, cuando uno está angustiado es como que lo sentís acá. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si les pasó, pero lo sentís acá. Y entonces, si viene otra persona y te abraza, porque cuando saben que nosotros el pecho lo marcamos acá, pero el pecho a través de los pulmones siguen en la espalda, ¿no? Y alguien te hace así, ¿sí? Te hace así en la espalda o te hace así acá, es como que uno se va relajando. ¿Viste? Un abrazo en un momento de angustia donde la coraza caracterológica está en la presión en el pecho. Si alguien te abraza y te pasa la mano así, es como que vos empezás a sentir cierta tranquilidad. Y eso es porque nos remite, es una reminiscencia, es decir, es como una sensación que tuvimos en algún momento y la volvemos a revivir, una reminiscencia de esos primeros encuentros cuando éramos bebé y alguien ¿cómo se dice? Arrupaba, ¿no? ¿Se dice? ¿No? Alguien nos mecía, alguien nos tocaba, alguien nos hacía en la espalda así. Vieron que los bebés se calman cuando en la espaldita le pasan así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fíjense cómo el abrazo es una comunicación muy fuerte en los momentos de dificultad. También es un encuentro muy importante en los momentos donde uno no está mal, sino que está bien, ¿no? Entonces un abrazo frente a un logro, lo lograste, y alguien que te abrace y que te impulse para arriba, ¿no? Y el abrazo entre amigos, en el deporte, frente al éxito, no siempre frente a las cuestiones negativas, sino frente a las cuestiones positivas, es como que se ensancha el cuerpo, ¿no? Yo creo que la sensación cuando, no sé, en un gol en el fútbol, en un logro alcanzado, en un momento de felicidad, ¿no? Frente a una muy buena noticia, ese abrazo es como que uno tiene la sensación que te expandís, ¿no? Entonces fíjense que el abrazo es tanto necesario para los momentos en que lloramos como para los momentos en que reímos, ¿no? Es decir, el abrazo es un momento importante. Claro, hoy estamos en tiempos donde hablar de abrazarnos pareciera que era en otra vida, ¿no?
De hecho, estaba viendo unos videos antiguos, vieron que Facebook te muestra como videos viejos, ¿no? Como recuerdos en tu perfil, y estaba viendo justamente el cumpleaños y cosas, porque vieron que julio en mi familia, mi mamá cumple en julio, mi hijo cumple en julio, yo cumplo en julio, todo, parece que todos cumplimos en julio. En la familia estamos todos muy, muy cercanos. Estaba viendo recuerdos de cumpleaños y había un recuerdo de cumpleaños de mi hijo Benjamín, donde estábamos en Cor, ahí en el piso, y todos abrazados, todos nos abrazamos, y uno parece que está viendo una película que sucedió hace como un siglo, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos abrazamos? ¿No? Y entonces uno empieza a decir, wow, lo peor que nos pasó en la pandemia, obviamente, fue la cantidad de gente sufriente que ha perdido cosas, que ha perdido familiares, por supuesto, pero hay algo, un común denominador a todos, y es que nos han arrancado el abrazo. Este COVID nos ha hecho alejarnos de los abrazos, ¿no? Y entonces hoy te encontrás con alguien que hace mucho que no lo ves y no sabés qué hacer, ¿no? Le pones esto, decir, pero no sabés porque es como una especie de incomodidad, porque el COVID creo que lo que ha hecho es nos ha robado la posibilidad de abrazarnos. Entonces yo creo que es un tiempo para aprender a abrazarnos de otra manera porque es necesario el abrazo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien tiene una experiencia? ¿Alguien le pasó de tener corazas caracteriológicas? ¿Alguien le pasó de que en un momento de dificultad necesitas un abrazo? Bien, yo creo que se necesita más el abrazo que las palabras, ¿no? Yo siempre digo que cuando no hay respuestas de Dios, se enciende la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es a través de esa sensación de bienestar, aún en el silencio, ¿no? ¿Qué piensan? Los quiero escuchar. Con mis hijos siempre hablamos en momentos de dificultad del abrazo reparador, Ajá. porque todos necesitamos ese abrazo reparador. Creo que eso es algo que te reinicia. No sé si es en todos los casos, ¿no? Pero en el caso mío sí es como que te reinicia y volvés a empezar. Sí, el abrazo de Demasiado oso, necesario. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Muy necesario. Y saben que yo tengo como mala fama, yo tengo una mala fama de que yo soy como arisco al contacto físico. Es una mala fama, porque yo la verdad que nunca fui arisco al contacto físico. Pero quizás uno como va tomando distancia. Como tengo muchos de COR que fueron mis pacientes en algún momento, siempre uno va tomando distancia. Pero la verdad que nunca fui como arisco así, pero tengo como mala fama. Aún los que tenemos mala fama, no sé cuántos de los que están acá tienen mala fama de que no son muy de contacto físico, ¿está bien? ¿Sí? Porque siempre hay algunos que son toqueteros, ¿viste? Es decir, que vienen, te abrazan, te estrujan, te tocan. Ustedes si conocieran a Amelia, Amelia es una especie de licenciada en los abrazos, porque ella te abraza y te estruja, ¿no? Luisa, vos también sos así. Yo soy así. Ok, bien, ¿no? Decir, ¿no? Y Una saben carita que favorita. pero aún los que tenemos mala fama, ¿sí? Una fama injustificada que nos hacen los medios de comunicación, aún cuando nos abrazan en cierta incomodidad, sentís un placer enorme, ¿no? Quizás tenés la incomodidad de no sos de los que te invade, viste, la sensación del abrazo, pero hay en el abrazo un poder sobrenatural. Yo creo que es un poder sobrenatural, ¿no? Quiero escucharlo. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de los abrazos? ¿Hay abraceros o abraceras entre nosotros? Lo peor cuando tú abrazas a alguien es que te abrace como con un brazo, que te pone así como que sí abrazo y no abrazo. Ay, no, yo digo, no, suelte lo que tenga y usted me da un abrazo. Tampoco pues que lo voy a espachurrar, pero sí me gusta que el abrazo sea un abrazo de verdad. Ajá. Abrazos de un brazo no. Sí, eso que te hacen así y encima con la cara media alejándote, eso sí, da una sensación media fea, ¿no? No. Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Que alguien disfruta de abrazos o a alguien le es difícil abrazar? Adri, yo soy súper cariñosa y Ajá.
me pasó que trabajé durante muchísimo tiempo, que capaz que suena una generalización, pero la verdad es que es bastante cierto esta cosa de que a las personas con autismo el contacto físico la verdad les cuesta, y es algo que yo atendí muchísimo tiempo. Trabajé en sala, o sea que había 10 nenes de una, y la verdad es que de muchos lugares que trabajé, la verdad es que a prácticamente todos les pasaba, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Y eran chiquitos, y era como que yo me desesperaba por abrazarlos, porque era como que realmente yo soy como muy cariñosa. Y, y nada, y realmente a ellos no les gustaba, y para mí me sirvió un montón la experiencia, porque yo soy cariñosa y sobreexplicadora. Y fueron dos cosas que a mí me ayudaron un montón trabajando con chicos con autismo, tipo, a explicar las cosas una vez yo, No, aparte históricamente, me encanta Oski, que está así, Oski como diciendo... lo sabe, pero esta cuestión de que por mi historia de vida yo me acostumbré a explicar muchas veces las cosas, ¿no? Como que a las personas de mi entorno le daba tranquilidad que lo diga muchas veces. Y me encontré con un mundo donde no, era una vez y no el abrazo, y buscar otras maneras del contacto. Y para mí fue un aprendizaje enorme como demostrar el cariño de otras maneras, y fueron logros hermosos lograr el contacto. Me acuerdo que había un nene que en vez de ponerme la mano, me ponía el pie. Tipo, yo estaba así y me ponía el pie en la cara y me pasaba el pie. Y era como que primero me dejó que le toque el pie, nada que ver. Y después me empezó como a tocar él la cara, me ponía la mano, hacíamos juego con las manos. Yo que canto horrible les cantaba, hacía cualquier cosa, sinceramente. Pero nada, para mí fue un aprendizaje, y el tema de buscar maneras creativas de abrazar me parece como muy oportuno en estos tiempos, ¿no? Entender, ¿no? Como que hay muchas maneras de abrazar, ¿no? Como que está bueno también conocer un poco a la persona y regularse. Bien, y saben, yo tuve la bendición durante más de 15 años, casi 20 en realidad, de poder viajar por todo el continente, y uno no solamente va conociendo países, comidas, bebidas, alcohólicas y no alcohólicas y demás, sino que también va conociendo algunas como fotografías de las distintas culturas que hay en los distintos países. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que nosotros, los argentinos, tenemos una enorme necesidad de acurrucarnos, autoacurrucarnos, autoapapacharnos, ¿cómo es que se dice? ¿No? Entonces es muy común ver a los argentinos así, cruzados de brazos, que no los ves tan común en otros países, ¿no? A los argentinos así, como estaba Oski recién, vino así, nosotros cruzamos mucho las piernas, ¿no? Es decir, es como que nos hacemos como, no sé si los que son argentinos deben decir, sí, es cierto, la verdad que nosotros tenemos una enorme necesidad de que los brazos estén hacia adentro, ¿viste? De esto, de lo otro, y no lo ves tan común en otros países, ¿está bien? Y saben que hay muchos estudios, estudios desde las terapistas corporales o desde la psicología corporal, de la necesidad que tenemos de volver a hacernos como un bollito, ¿no? Como una cosita chiquitita, ¿no? Que tenemos los argentinos, que somos bastante toquetones. Yo creo que somos de las culturas más toquetonas. De hecho, somos de las pocas culturas en América, no en América Latina, en América, que damos besos a cualquiera, en cualquier lugar, aún a desconocidos, besos entre hombres, damos besos cachete con cachete, ombligo con ombligo, es decir, no tenemos ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema de besarnos entre hombres así, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y algunos te estampa acá, ¿viste? Que te deja todo el COVID ahí. Y en otros lugares eso sería una falta de respeto horrible. A mí, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Colombia, mi primer viaje fuera del país fue a Bogotá, y fue en 1998, ¿no? Creo, ¿no? En 1998. Y saben que me acuerdo que justo en aquel momento estaban en una crisis social, ¿no? Eh, Estaba todo el auge del narcotráfico, de Pablo Escobar, había bombas en la ciudad. Bueno, vos, Luisa, sabrás, ¿no? Y yo, claro, fui y me dijeron de todo. Me dijeron, tené cuidado con esto, no hables con nadie, que aquello, que el otro, que la FARC, que esto. Llego a Bogotá y el que me tenía que pasar a buscar por el aeropuerto se olvidó de mí.
no me fue a buscar por el aeropuerto, y yo me quedé, ¿no? Era un pastor menonita que tenía que ir a buscar, ¿no? El mismo pastor menonita que no sé si les conté que me llevó a Chuachi, a las termas ahí arriba de Bogotá en ese viaje, y nos paró la FARC en aquel momento, y en un retén de la FARC, ¿no? Es decir, yo viví de todo en ese viaje, hasta fui preso, es decir, me llevó preso la policía por sacar fotos en la plaza del Palacio de Justicia, yo no sabía que no se podía sacar fotos, bueno, fui preso, y ¿saben? Era un momento muy crítico como nosotros lo vivimos también en el 2001, en la década del final de los 70, ¿no? Era un momento muy crítico. Y yo estaba tan ansioso que cuando el pastor llegó a buscarme después de como 4 horas que yo me quedé ahí esperando, y encima no había celulares, no había cosas así, que cuando yo lo vi, salí corriendo y le di un beso, lo abracé y le di un beso de mi desesperación, y el tipo se puso pálido, ¿no? Se puso, imagínense, estamos hablando de 20 y pico de años atrás, se puso pálido, ¿viste? No me dijo nada, me separó así y me dijo, sígame, ¿no? Y yo le digo, ¿qué le pasó, no? Es decir, el enojado tendría que haber estado yo después de 4 horas esperarlo en el aeropuerto. Y yo lo seguí atrás así, como a 5 metros atrás de él, me subí al auto de él y él me dijo así, mirando para adelante, nunca más me dé un beso. Me dijo. Y ahí me di cuenta de que los hombres no se besaban, que era una falta de respeto enorme. Creo que todavía, ¿no? Luisa, todavía es así, ¿no? No, pero aquí por lo menos en Barranquilla, aquí somos Sí. mucho del abrazo, somos muy fraternales en esa parte, o sea, nos gusta mucho tener como esa empatía, hey, ¿qué más? Tal, o sea, hey, brother, tal, o sea, somos muy amigables, digamos. Es verdad que el caribeño es más extrovertido, ¿no? Es más extrovertido. Exacto, somos muy extrovertidos, sí. En Colombia Pero no no se besan. En Colombia no se besan, los hombres no, mal No. visto. En ninguna ciudad. Okay. Acá en Misiones tampoco. Pero no se... ¿Tampoco hay emisiones, de verdad? No hay beso entre hombres. Mira, De hecho, he te vas a besado Buenos Aires y no como que es muy sé raro cómo es. sentir la barbita del otro en tu cachete. Es una experiencia nueva. Mirá, ¿En serio usan besos en Misiones hoy en día? Oski ¿En fue y le dio serio? besos a todos. Sí, sigue igual Sabiendo eso. que nos fuimos, besuqueamos a todo el mundo. Claro, no, quizá entre hombres, pero También perdón, nada que ver, pero me causa gracia porque muchos te dan 2 besos, no sé, Claro. días o cosas así. Igual los en besos también. Chaco, en Corrientes, ¿no, Gaby? Ahí en Corrientes se dan 2 besos. Siempre los 2 besos. En Misiones no, qué raro. En Misiones O sea, 2 besos, 2 besos sí, pero Sí. entre hombres no. entre hombres no. Oh, Pero ni mira. un beso en la boca, nada. No, pero tampoco me Los hombres no. Bueno, miren, digamos, las O culturas. sea, le da un beso a alguien que es muy amigo. Y Claro, cuando el le abrazás pariente. así como de costadito, que le metés ahí. Es Navidad o Año Nuevo. Claro. Claro, No, el cumpleaños. Yo estudié en Colorado, ¿no? Estudié en Colorado Spring, y me acuerdo que ahí ni un hombre con una mujer podía dar un beso. Ellos te extienden la mano así, y es la mano nada más, y hasta te extienden la mano como así, vos la haces así. Es decir, casi no hay contacto físico, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, fíjense cómo aún en las distintas culturas hemos sido activos y reactivos al tipo de contacto, ¿está bien? ¿No? Y esto tiene que ver con distintos factores que tienen que ver con la cultura, por supuesto, ¿no? Pero el abrazo sí es necesario. En todas las culturas, el abrazo ha sido un lugar de contacto con nuestras emociones, ¿no? ¿Alguien que quiere decir algo más? Estamos. Entonces, vamos a ver cuando pensamos en Jesús y pensamos en las emociones, ¿no? Vamos a ver las declaraciones de la explicación de cuál es la función de Jesús al venir al mundo, una de las más conocidas, ¿no? Que la vamos a encontrar ahí en el libro de Lucas. Alguien que lo pueda leer, esta famosa frase acerca de la explicación de la función de Jesús en esta tierra. Alguien que lo pueda leer, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán,
que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hay algo en el mensaje de la llegada de Jesús que tiene que ver con la salud. ¿Está bien? Cuando nosotros pensamos en la tarea de restauración del Señor, es una tarea que involucra la salud, que involucra nuestras emociones, que involucra nuestra historia, que involucra esas corazas caracterológicas que se encienden en nosotros. Yo creo que Jesús lo que estaba explicando en un mundo donde las emociones no estaban bien explicadas, casi eran tenido como de segunda, lo que estaba queriendo decir Jesús es: yo vine a traer bienestar total sobre la persona, ¿no? Entonces Jesús no está ajeno a lo que nos pasa, no está ajeno a lo que nos oprime, no está ajeno a lo que nos entristece, no está ajeno a lo que nos castiga, no está ajeno a nuestras debilidades, no está ajeno a nuestros problemas, ¿no? Por eso que la tarea del Espíritu de Dios en Jesús tiene que ver con traer bienestar a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros pensaríamos que la gran tarea de Jesús es obviamente la salvación, ¿no? La redención de nuestros pecados. Pero nada de esa salvación ni de esa redención puede estar presente si no trae este bienestar total sobre nosotros, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el abrazo, ¿no? En una oportunidad me acuerdo que estaba hablando con Jesús Adrián. Yo lo cuento esto porque esta charla que tuvimos en privado con un grupo de amigos, él la hizo pública en una de sus prédicas, ¿no? Y a mí me parece genial que él tiene una prédica específica sobre el abrazo de Dios, ¿no? Así que googleenla, que seguramente la van a encontrar, ¿no? Jesús Adrián decía de que no puede existir el abrazo de Dios en nosotros, ese abrazo que creo que está condensado en estos 2 versículos de Lucas, ese abrazo que trae una buena noticia, ese abrazo que libera, ese abrazo que produce milagros, ese abrazo que restaura, ese abrazo que sana la opresión, la tristeza, ¿no? Ese abrazo que trae el tiempo de favor. Yo creo que todo lo podemos resumir en una ilustración llamado abrazo. Jesús Adrián lo que dice es que no existe el abrazo de Dios sin un otro que te abrace. Es decir, él dice, nosotros no podemos transformar el abrazo de Dios en una experiencia mística, ¿no? El abrazo de Dios tiene que estar condensado en que sea otro el que te abrace, y cuando el otro te abrace, encontrás a Dios en ese abrazo. Entonces, más allá de la prédica, por favor búsquenla, es una prédica hermosísima, cuando estábamos conversando esto, yo le dije, wow, sí, tenés razón, porque si tuviéramos que sentir realmente ese abrazo en nosotros, tendríamos que alucinar. Y él entonces me dijo, ¿qué? ¿Qué está queriendo decir? Pará, no entiendo. Y digo, claro, si realmente nosotros tenemos una reminiscencia del primer contacto físico, los primeros contactos físicos que tuvimos, y acá no tiene nada que ver de si aún en tu primerísima infancia no fuiste deseada o deseado, no fuiste querido o querida, o no tuviste a una papá y una mamá, no importa, aún ese contacto que vos tuviste dejó una impronta en nosotros, un sello en nosotros de ese primer contacto físico, y todos volvemos a ese primer contacto físico donde alguien nos abrazó, donde alguien nos trajo calor, donde alguien nos dio seguridad, aun cuando ni entendíamos lo que era el calor, la seguridad o nada por el estilo, éramos un yo incipiente ahí desprovisto de toda explicación. Eso que sentimos, que después le dimos el sentido de abrazo, eso que nos hizo sentir que por lo menos estábamos en un lugar seguro, era una experiencia real, no era una experiencia mística. No sé si se está entendiendo lo que digo. Es decir, el bebé no pudo haber dicho, bueno, no importa, me siento abrazado igual, ¿no? No, el bebé hubiese muerto en un marasmo, en un abandono psíquico, hubiese tenido serios problemas de desarrollo si no hubiese tenido eso, ¿no? Si no hubiese tenido quien lo arrope, quien le dé seguridad, quien se contacte con ese bebé. Aún ahí están las historias fantásticas o mitológicas o populares de los niños siendo sostenidos por animales, ¿no? Que han quedado abandonados y que el animal o la animal, la mamá loba, la mamá gorila, no sé, Tarzán y quien sea,
han sido acobijados también por la necesidad que tenemos de ese contacto físico. Nosotros necesitamos el contacto físico para haber sobrevivido. ¿Está bien? Sin ese contacto físico, si nos hubiesen puesto una máquina, no hubiese sido lo mismo, ¿no? Y ese contacto físico es lo que Jesús Adrián Romero decía: necesitamos el abrazo de Dios, pero el abrazo de Dios tiene que venir por un otro. No podemos basarnos en una experiencia mística, aunque es posible, pero no podemos vivir de experiencia mística. Yo lo que le dije es, si realmente la experiencia mística te hizo sentir a Dios cerca, tendrías que haber alucinado. Se llama alucinación senestésica. Cuando vos sentís que alguien te abraza no habiendo nadie. Es decir, los sentidos en tu vida para poder producir ese abrazo y sentir ese bienestar de sentirte acompañada o acompañada en la soledad, ¿no? Ese bienestar que David habla en su soledad, que el Señor es su amparo, su fortaleza, ¿sí? Ese castillo fuerte que está alrededor tuyo, ese abrazo que Pablo también menciona estando preso, ese abrazo para que vos sientas la presencia de Dios abrazándote, tendrías que haber alucinado. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Es posible de que Dios te haga sentir que te está abrazando en tu intimidad, ¿está bien? En tu soledad, en la soledad de tu habitación, en la soledad de tu preocupación. Dios te hace sentir que está ahí abrazándote, ¿no? Pero para que eso suceda tiene que modificar las leyes de la materia. Es decir, entendamos que el gran milagro de Dios, al hacerte sentir que te está abrazando cuando no tenés a nadie alrededor, es que Él modifica las leyes de la materia, te hace sentir ese bienestar que viene a través del contacto físico en el abrazo. No hay contacto físico, pero vos lo sentís igual. Para eso tenés que alucinar senestésicamente. Es decir, Dios se tiene que tomar un trabajo enorme de modificar un montón de cosas en nosotros para que nos sintamos abrazados. ¿Por qué? Porque quizás Dios nunca pensó de que nosotros teníamos que vivir solos los momentos de tristeza. Porque para eso, en lugar de decir, listo, que todos los oprimidos sean liberados, que todos los que están tristes y angustiados sean restaurados, que el pobre entonces tenga lo que necesite, que el que esté pasando por dificultad se le solucionen los problemas, entonces listo, si lo hubiese hecho así, sin necesidad de leyes materiales, no hubiese sido necesario que el Señor Jesús tenga el Espíritu Santo para producir esas cosas. Es decir, el Señor dijo, yo he venido físicamente, es decir, dejé mi trono, no tuve ni en cuenta ese trono, me convertí en uno de ustedes. ¿Para qué? Para llevar las buenas noticias, y esas buenas noticias venían acompañadas de contactos físicos. ¿Está bien? Y ese mismo Jesús es el que instruye a la iglesia para que siga ese legado. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos dos posibilidades de sentir el abrazo necesario. O alucinamos, o viene alguien y lo hace. Es decir, o estoy sola o solo en mi habitación y siento el abrazo de Dios, porque en ese momento no tengo a nadie. Es como sentir algo y decir, ¿de dónde viene? Bueno, estoy sintiendo a Dios, una experiencia extraordinaria espiritual, ¿no? Pero para que eso suceda, técnicamente, lo que tengo que hacer es alucinar. La alucinación es cuando yo siento algo que mis sentidos no tienen posibilidad de recabar esa información. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, también puede ser de que Dios no tenga la necesidad de tomarse todo ese trabajo, sino que haya una iglesia entrenada para dar abrazos. Una iglesia entrenada para que sea el abrazo de Dios. Cuando Jesús Adrián hablaba sobre esto y lo compartía entre nosotros, yo digo, claro, es cierto. Las veces que yo necesité algún abrazo, o Dios tuvo que hacer el milagro de sentirme abrazado cuando no había nadie, o tuve distintos abrazos. Distintas maneras de que yo me sintiera abrazado. Con mensajes, con llamadas, con un regalo, con una foto etiquetada, con una publicación, con un meme que me haga reír, con alguien que venga a casa, con alguien que me invite a comer, con alguien que se esté preocupando por mí y me lo haga saber. Son abrazos. No sé qué piensan de esto.
Que esos abrazos significan, a veces uno no sabe lo que puede significar para la otra persona. Uno puede estar realmente al borde, eh, pareciera que es imposible, pero de un momento a otro uno puede estar al borde y eso puede ser la diferencia total en la vida de una persona. Bien. Es decir, ni nos imaginamos que un pequeño detalle puede transformarse en un abrazo. Y en ese abrazo tampoco nos imaginamos todo lo que puede llegar a significar para una persona que está en estas dificultades, ¿no? Es que en una crisis esa persona es el sol para uno, es la primavera en el invierno más terrible, es como el último aliento que necesitas para poder decir, ok, no me rindo. Como que sientes que eres importante, aunque sea para esa persona en ese momento, y eso le hace sentido para seguir. Uh-huh. Y miren, déjenme decirles algo, que para mí hay más milagros cuando alguien con un pequeño detalle produce todo lo que Luisa nos está contando, a que Dios nos haga sentir que nos está abrazando cuando en realidad es una experiencia espiritual en donde no hay nadie que nos abrace y nos hace sentir los resultados de un abrazo. ¿Se entiende? Es decir, para mí hay mayor milagro que alguien se convierta en el abrazo de Dios a que Dios mismo te abrace. ¿Qué creen? Yo creo que Dios nos pone las personas. Cuando Él nos quiere abrazar, nos pone las personas que necesitamos al lado. Y qué triste cuando no encuentra a nadie que esté disponible y dispuesto para abrazar, entonces Él tiene que hacer el milagro de hacernos sentir Él directamente el abrazo, cuando dispuso que la iglesia sea quien abrace. Porque miren, fíjense que todas estas tareas de Jesús son las tareas que están encomendadas en la iglesia. Llevar las buenas noticias, proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que haga llegar el tiempo de favor de Dios, es la tarea de la iglesia. Lo que Jesús hizo, lo hace y se lo encomienda hacer a la iglesia. Que podemos resumirlo en todo esto en un abrazo. Un abrazo puede producir todas estas cosas. Desde restauración, desde milagro. El abrazo de un cristiano produce milagros. Una frase para que Mary ahí la esté anotando. Yo pensaba también en la cuestión de la conexión que permite el abrazo, ¿no? Como esa idea de casi de sostén, de cuidado, ¿no? Que es muy cuerpo a cuerpo. Y me hacía recordar la cantidad de veces que por ahí cada vez que afrontaba alguna dificultad, como que estaba esta cuestión de no, poner la mira en Dios, centrarte en Dios, acércate más a Él, ¿viste? Y la verdad que hace tiempo que cuando alguien viene a consultarme por esas cosas, como que yo le planteo, no, pará, acércate a otro, ¿no? Acércate a otro que comparta tu fe, que te escuche, encontrar a alguien con quien puedas tener esto, ¿no? Y siento que a veces se ha como, ¿cómo sería? Como disociado la espiritualidad, ¿no? Y como fragmentado y tratado que cada uno hiciera lo mejor que podía solo. Y esta idea del abrazo invita a volver a conectarnos y a encontrar eso otro que hay ahí, que no sé, que casi tiene como un poder expansivo, lo pensaba, ¿viste? Como tengo mi cuerpo y el del otro. Y entonces el del otro también me ayuda en mis funciones, me sostiene, me da calor, ¿viste? Hay un plus ahí que me parece que necesitamos recuperar y casi a veces como si estuviéramos un tanto discapacitados en eso, como, che, tengo que aprender a abrazar, tengo que aprender a sostener a otros, a cuidar, a dar calor, a lo que sea que el otro necesite. Y vieron que la señal del abrazo es como el que abraza se expande y el que recibe el abrazo se achica. ¿Vieron? ¿No? Como si uno pudiera esconderse. Para mí es casi la imagen de esconderse en la roca, ¿no? Como el ave
en una tormenta escondida en los pequeños pliegues que permite la roca, ¿no? Meterse uno ahí y Como un estar refugio, protegido. estar ahí. Es ese refugio, exacto. ¿no? El escondedero del turbión, decía. Ajá, exacto. Frente a la tormenta. Ahora, mi pregunta es, si esto lo entendemos, ¿qué es lo que nos impide poder abrazar? Y se entendió de que el abrazo no es solamente con mis brazos. Yo abrazo haciéndole sentir esa protección, es decir, no es tanto el elemento, sino es lo que produce, ¿está bien? Entonces, todo aquello que haga sentir que el otro se sienta seguro, acompañado, sostenido, comprendido, es un abrazo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que entonces nosotros no abracemos? Hola a todos, disculpen mis fachas, estaba entrenando, así que ignórenlo. Pero Adriana, ahora que haces esa pregunta, casualmente vi una publicación hace unos días que me resuena mucho porque decía algo como que no nos gusta decirle, o sea, lo que no nos gusta decirle a las otras personas es que va a ser doloroso, o sea, que va a haber dolor, que los cambios son dolorosos, que la espera por algo va a ser dolorosa o que alcanzar algún tipo de autocontrol va a ser doloroso. O sea, como que siempre como que nuestra reacción inmediata es tratar de decir como que, pero va a haber una recompensa. Pero sí, endosamos la espera porque va a haber, al final te va a encontrar algo, que no sé qué. Pero sinceramente a veces eso es un poco realista porque algo quizá que Jesús también hacía bastante es sentarse y escuchar. O sea, quizá muchos no queremos como dar ese sacrificio, bueno, digo no queremos, pero pues hablo en general, como ese sacrificio de sentarte y dejar que alguien pues se desahogue, llorar con esa persona, o sea, quizá no quieren cargar con, o sea, tener esa carga también emocional, ya como que ay, no, ahora tengo todos mis problemas y ahora me toca pues también escuchar aquí las quejas y todo, de repente puede ser eso, porque no, nos gusta ya como, ay, motivar y demás, pero la realidad es que quizás más como cristocéntrico, simplemente eso, abrazar ¿cómo se dice? Y estar ahí para una persona, llorar o dejarlos que saquen todo eso porque lo tienes que sacar, no es saludable si todo es como, no voy a pensar en el dolor del medio, sino como, bueno, entonces como mira, eso. Para mí, Fer, ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, si fuese así, si realmente uno no llega a abrazar porque se comprometería con el dolor del otro, y la verdad que tenemos tantos problemas nosotros que encima cargar con los demás, nos hablaría de un nivel de egoísmo muy fuerte que no podría estar presente ni en la iglesia ni en los cristianos, porque contradice el evangelio, ese egoísmo. Exacto. Por el otro lado, también creo, y esto es algo para pensarlo, creo que nosotros le damos una sobreexageración al abrazo que el abrazo no tiene. Voy a decir, pues lo voy a explicar de otra manera mejor. Con un pequeño detalle estás abrazando, no hace falta que hagas grandes cosas. Uno a veces dice, no me voy a acercar porque ¿qué le voy a decir? Ninguna de mis palabras van a alcanzar, porque entonces pensamos que el abrazo tiene que ser algo sobreexagerado. Y como Luisa decía, un pequeño detalle ya con eso alcanza. Quizás no tenés manera de explicar una situación dolorosa o de dar tips tipo coach ontológico para que la persona pueda salir de un momento de depresión, de angustia, de opresión. Nadie está esperando que un abrazo colme con todas esas expectativas. El abrazo solamente es ese contacto con el dolor del otro, y ese mínimo contacto con el dolor del otro ya hace un montón. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. No creas que tenés que dar respuesta al dolor para poder abrazar. No te pongas esa carga. Nadie la tiene esa carga. A veces no tenemos que hacer grandes cosas para producir grandes cosas. Con un pequeño detalle podemos producir que la otra persona se sienta acompañada. ¿Está bien?
¿Sí? Claro, sí, simplemente como estoy aquí, pues aquí estoy. Y con eso alcanza. Para lo que necesitas, exacto, porque, bueno, como un dato curioso, yo, bueno, a la iglesia donde iban, pues antes de que sucediera toda la pandemia y demás, y porque no hay un cobre aquí en Panamá, yo, bueno, hacían los típicos, no sé qué es lo que ven, qué cosas se ven en Argentina, pero acá en las iglesias protestantes en Panamá, sí, es como, hay como un espacio como muy emocional, que te llaman al altar, como ay, la gente se quebranta bastante, la parte de la oración y demás. Yo solía asistir también a veces a esos llamados al altar cuando tenía alguna carga, alguna situación o alguna tristeza que me estaba, no sé, pues atormentando o algo. Y yo curiosamente no me quebrantaba mucho yendo al altar o cuando por lo menos oraban por mí como tal, pero cuando venía alguien en algún punto y alguien que yo conocía o algo que me abrazaba en ese momento, ya sea orando o nada más venía acá a abrazarme, o sea, yo que no soy fan de los abrazos, me ponía a llorar horrible, o sea, como que me conmovía totalmente o sea, simplemente ese contacto, o sea, ni siquiera saben qué me está pasando, ni siquiera he hablado de la situación o lo que sea, pero nada más simplemente eso como que me conmovía mucho más, nada más que el simple hecho de que hubiera como alguna imposición de manos o lo que fuera, pues. Entonces, de verdad que sí, tiene mucha razón eso, o sea, como ese contacto, eso de tú, o sea, aquí estoy, o sea, tiene un resultado mucho más fuerte que otra cosa. Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Entonces, dejamos en limpio de que no hace falta que pensemos que tenemos que hacer grandes cosas para producir grandes cosas en el otro. Con pequeños detalles, yo les digo, quizás enviándole un meme, que ese meme lo hace reír, ya lo sacás, por lo menos le sacás una sonrisa, que es un milagro, ¿no? ¿Está bien? Pequeños detalles. David, ¿ibas a decir algo? Sí, estaba pensando en tu pregunta, ¿no? Esto de qué impide o qué nos frena a la hora de dar abrazo al otro. Y pensaba, o se me ocurrían dos cosas. La primera, la pensaba desde el dolor personal y pensaba en estos cuerpos inhibidos, ¿no? Como esos cuerpos ahí frenados que no, voy, no voy, vengo, no. Como pensaba en eso desde la falta de reconocimiento y de encuentro con el propio cuerpo para poder ir hacia otro. Y el otro que se me ocurre es el egoísmo personal, desde esta cuestión de no poder conectar con el otro, ¿no? Fueron los dos que se me ocurrían para Sí. la pregunta que traías. Yo creo que son los fundamentales. Yo creo que el egoísmo es lo que a nosotros nos dice demasiados problemas tengo como para también cargar con los problemas ajenos. Y no nos damos cuenta que lo que libera, lo que nos libera muchas veces de nuestros propios problemas es todo lo contrario, es ser generosos. Cuando uno es generoso, se vuelve empático, se vuelve solidario, vuelve, lo que haces vuelve, ¿no? Entonces hay que destruir el egoísmo, estoy totalmente de acuerdo. Y también esta sensación de no poder conectarnos, como que dijiste, ¿no? Como el cuerpo retraído, no poder conectarnos, como que lo mejor que nos puede pasar en los momentos de dificultad es expandirnos, ¿no? Es ampliarnos, ¿no? Es compartir todo lo que tenemos para decir, lo que tenemos para hacer. Y recuerden que con pequeñas cosas no hace falta que nos exijamos poder dar, porque a veces piensan que los psicólogos tenemos, sí, decile a Adriana, habla con Adriana, habla con Meli, habla con David, porque como son psicólogos te van a hacer acompañar. ¿Saben que nosotros no tenemos ni idea qué decir en esos momentos? Es decir, no pensamos que hay cierto profesionalismo para poder acompañar al otro y no es así. Las personas más sensibles son las que no dicen nada en esos momentos, pero pueden abrazarte, ¿no? Pueden regalarte un chocolate y ese chocolate es mucho más que un discurso sobre el dolor. ¿Está bien? Pueden llamarte por teléfono y hablarte de cualquier otra cosa,
pueden proponerte ver una serie juntos cuando sabes que estás depresivo o depresiva. Todas esas cosas creo que terminan siendo mucho más abrazos que una conferencia acerca del acompañamiento terapéutico en el dolor. ¿Alguien más? Adri, yo quería agregar que, escuchando lo que decía David, yo estaba pensando, ¿no? Como en esa respuesta, y que también muchas veces hay como un egoísmo sutil, ¿no? Como que se cubre de, ay, es que no sé qué decir, ¿no? Y termina siendo una postura tibia. Y pienso también en que a mí muchas veces me ha pasado, como de, ¿qué te voy a veces asumen, ¿no? Por esta cuestión de que uno supuestamente está preparado para estas cosas, ¿no? Esta cuestión de qué te voy a decir. Y la verdad es que no quiero que me digan nada, quiero que me den bola. No, esta cuestión del interés, ¿no? El interés es consuelo. Y muchas veces hay una postura como tibia de, bueno, no sé qué decir, y es como que está en la mitad de camino, como que no es ni enteramente inhibición, ni es enteramente egoísmo, pero es como una postura tibia, ¿no? Y hay veces que ahí en ese punto es como que tenemos que animarnos, ¿no? A dar ese empujón de decir, que tampoco, o sea, como ajustar esas expectativas, ¿no? En lo que vamos a decir. Me encantó esto que dijiste, de que nunca se va a solucionar todo, pero podemos cambiar algo, aunque sea ese presente, un rato de ese presente, dar una experiencia positiva, ¿no? Que refuerce, ¿no? Y que ayude a buscar más de eso también, en el acercamiento, en el acompañamiento. Eso quería agregar. Exacto. Y recuerden, ¿no? A todo lo que estamos hablando, recuerden que el abrazo es necesario. Si no te lo da la iglesia, te lo va a dar Dios. Pero la iglesia tiene que ser la primera opción. Porque fuimos llamados a abrazar. ¿Está bien? Y si quieren lo traducimos. Acompañar en el dolor, sostener las cargas los unos a los otros. Fuimos llamados a eso. Quiero ir un poquito más a la Biblia antes de ir terminando, porque este tema es muy grande, pero yo siento de que estamos en tiempos donde tenemos que abrazarnos. Hemos compartido algunas dificultades en la comunidad, en la familia, y creo que es tiempo entonces de abrazarnos. Y si yo les digo que el abrazo está dentro de la columna vertebral de los mandatos de Dios, y extrañamente nos quedamos más con mandatos más duros que con esto. Miren lo que les voy a leer. Les voy a leer unos textos que están nada más y nada menos que en el libro de Deuteronomio. Libro que en su gran mayoría ha sido usado para cargar a la gente con un montón de normas y reglas y leyes, y no parece que no hemos descubierto pasajes donde nos enseña a abrazar en momentos específicos de la vida. Deuteronomio 15, miren lo que dice: pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no sean insensibles ni tacaños, dice, con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Qué increíble, que yo he escuchado tantas prédicas de Deuteronomio que tienen que ver con la obediencia, con lo que Dios te va a dar si vos cumplís con mandatos y qué sé yo. Nunca hablan de esto, que esto es, van a ver que es del 7 al 11, solamente leí el 7 y el 8, van a ver los restantes. Es la clara explicación de que necesitamos abrazarnos los unos a los otros. Si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño, que tiene que ver con esto de que no seamos egoístas, ¿no? En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. De ahí tradúzcanlo como ustedes quieran. En esto de, en cambio de ser tacaño, insensible, egoísta, sé generoso, es decir, ampliate. La generosidad tiene que ver con la amplitud. Y préstales lo que necesiten. Mira lo que dice: no sea mezquino, ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Y acá no creo que tengamos que hacer teoría o dogmas o doctrina de que sí o sí el que tiene deudas, la comunidad tiene que saldársela, porque a veces las deudas es a consecuencia de un estilo de vida de mal utilización de los medios. Entonces, para mí ahí lo que hay que hacer es
reeducar para que no caigamos fácilmente en deudas. Pero acá quiero que podamos pensar que las deudas no sean solamente económicas. ¿Está bien? ¿Sí? Pensemos en las deudas como la necesidad del abrazo. Permítanme volver liberal el texto bíblico, ¿sí? Permítanme hacerlo, ¿no? No seas mezquino ni les niegues un abrazo a alguien por el hecho de que se acerca la necesidad de saldar eso que necesita, ¿no? Valga la redundancia. Si te niegas a dar un abrazo y la persona con necesidad clama al Señor por un abrazo, serás culpable vos de pecado. Me encanta pensarlo así. Me encanta que la deuda sea una necesidad de que alguien venga a ayudarte para saldar algo. ¿Está bien? ¿No? Entonces, fíjense que acá lo que el Señor dice, si alguien está necesitando saldar deuda y me viene a pedir a mí, cuando vos teniendo plata de más podías ayudarlo, estás pecando. ¿Por qué alguien no predicó sobre esto? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué no se nos ocurrió hablar sobre esto, que hablamos sobre tantas cargas que nos da el libro de Deuteronomio sobre nuestra vida? Y nadie nos dijo que si le negás a dar un préstamo, que es una necesidad el préstamo, y la persona con necesidad clama al Señor, vamos a ser culpables nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos llamados a acompañar a personas en necesidad. Es eso lo que quiere decir el texto. No está hablando que nosotros nos convertamos en personas que no podamos administrar bien lo que hemos conseguido y le demos constantemente a alguien que malgasta. ¿Está bien? ¿Sí? Los que son de Corpora por un tiempo más largo saben que yo soy muy celoso que se utilice la generosidad de la comunidad para gente que viene a mal utilizarla. ¿Está bien? A mí no me gusta que haya gente que en nombre de la comunidad pida plata y pida plata y pida plata y pida plata y malgaste la generosidad. Yo acá quiero darle otro sentido para que no sea solamente económico. Si hay una persona que está con la necesidad de ser abrazada, no tiene que orar a Dios por un abrazo. Tiene que encontrar en nosotros ese abrazo. Sigo, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Siempre habrá gente con dolor, siempre va a haber gente con necesidad de ese abrazo. Tiene que encontrar en nosotros la posibilidad de que podamos satisfacer esa necesidad de abrazo, de acompañamiento. En fin, ¿por qué los abrazos son tan importantes? Porque generan endorfinas y excitocinas. Neurofisiológicamente, cuando nosotros abrazamos, y vuelvo a decir lo mismo, puede ser un abrazo literal, puede ser una llamada telefónica, puede ser la invitación de una cena, puede ser el hecho de decirte, qué linda que estás re linda, ¿qué te hiciste? Y eso se transforma en un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que genere endorfinas y excitocinas en conjunto es lo que podemos definir como abrazo. ¿Está bien? Yo una vez puse, si las endorfinas son las generadoras de placer y bienestar, ¿por qué no le pedimos a Dios por endorfinas? Alguien me dijo, alguien me escribió, no invente cosas, las endorfinas no están en la Biblia. Tenía ganas de decirle idiota, pero no me salió porque no quiero decirlo, pero tenía ganas de decir, por supuesto que las endorfinas no están en la Biblia, porque la Biblia, nadie de los que escribían la Biblia en algún momento se les pasó por la mente que existían las endorfinas o que había necesidad de endorfinas, pero está explicado de otra manera. Cuando nosotros damos una palabra amable y esa palabra amable calma a la otra persona, es porque lo que hace que calme son las endorfinas. Es este componente que todos tenemos en nuestra vida. Los abrazos generan endorfinas y excitocina. ¿Qué es la excitocina? Las mujeres tienen que saberlo, sobre todo las que dieron a luz, porque justamente la excitocina es lo que hace que el útero se contraiga en el momento del parto, ¿sí? Así que no oren tanto por excitocina por sí solas, pero la conjugación de excitocinas con endorfinas es un componente, dice, es una hormona que está directamente relacionada con la conducta maternal y paternal. Es decir, todo aquello que nos genera sostén emocional más sostén
de protección tiene que ver con la oxitocina. Actúa sobre los sistemas del cerebro relacionados con el refuerzo positivo, sostén y protección, es decir, con el placer, sostén emocional, incrementando la complicidad, afecto y confianza en los vínculos. Miren si no tenemos que orar por oxitocina. Cuando vos estés mal, para que puedas orar bien, decirle: Señor, que se encienda mi oxitocina. Señor, derrama oxitocina en mi vida. Y entonces el Señor te va a decir: por fin empezás a pedir bien, porque vos me pedís que yo te bendiga y no sé de qué manera bendecirte, porque a veces le decimos: Señor, bendecime, y no hay cosa más bendita para nuestra vida que el Señor nos envíe una prueba y una dificultad. Entonces mejor no le digas: Señor, bendecime, porque no te va a entender bien, ¿no? Estoy haciendo un chiste, ¿no? Pedirle por oxitocina, que es una hormona entonces que está directamente relacionada con la conducta maternal, que tiene que ver con el desarrollo emocional, y la paternal, que tiene que ver con la protección. Actúa sobre los sistemas del cerebro relacionados con el refuerzo positivo, es decir, cuando vos tenés mucha oxitocina, estás bien positivo, bien positiva, es decir, con el placer, incrementando la complicidad, el afecto y la confianza en las relaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Así que oremos por oxitocina. ¿Qué son las endorfinas? Es una de las varias sustancias que elabora el cuerpo que pueden aliviar el dolor y darle la sensación de bienestar. ¿Está bien? Endorfinas y oxitocina es la conjugación de lo que produce el abrazo. Por eso el abrazo es tan restaurador. Por eso se encienden cosas en nosotros cuando abrazamos a alguien sentidamente, o cuando producimos la sensación de abrazo sentidamente en el otro, genera justamente estas dos sustancias. ¿Sí? Así que hay que abrazarse más, diría, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba.